Ok, voy a empezar a grabar aquí. Listo, estamos grabando ya. Bienvenidos, hermanos, nuevamente a nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Me gustaría pedirle a mi esposa Sara que por favor nos guíe en oración para empezar nuestro estudio en esta tarde. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno. Padre eterno que estás en el cielo, mi Dios, santo, soberano, gracias por este momento que nos regalas como iglesia para seguir estudiando tu palabra, para seguir preparándonos, Señor, como hijos tuyos. En este momento te quiero suplicar, Padre, por lo que estamos presentes. Pon en nuestro corazón, Señor, el deseo de aprender de ti, el deseo de como hermanos y como congregación, Padre, prepararnos lo mejor posible para aquellos futuros miembros que vienen también y podamos enseñarle lo que nosotros creemos, enseñarle lo que tú nos has enseñado, mi Dios. Mi Dios, que cada hermano tome en serio esto y tenga disciplina en su vida diaria, Padre, para poder como congregación obedecer lo que tú nos mandas por tus autoridades y, Padre, al finalizar este año, que sea una gran cantidad que haya estudiado tu palabra, Padre. Dale sabiduría al hermano Edgardo y que pueda llevar este tiempo, Señor, por medio de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, hermana Sara. Hermanos, atentos al estudio. A través de él voy a estar realizando preguntas de lo que ya se ha hablado para también hacerlo más interactivo, hermanos, y que usted pueda entonces participar. Seguimos entonces con nuestro estudio. Antes de retomar donde habíamos quedado nosotros, me gustaría hacer un breve repaso, hermanos, de lo que hablamos la clase pasada, a manera de que recordemos y podamos entonces unir la nueva clase con la clase anterior. Bien, primero hablamos de qué es una confesión de fe. Nosotros dijimos, hermanos, que una confesión de fe es un conjunto de enseñanzas bíblicas que tienen su sustento y su apoyo en la Biblia. También hablamos de que cualquier confesión de fe que no tenga sustento bíblico no puede ser considerado como un artículo o una declaración de fe. Con esta definición, entonces, damos por entendido, hermanos, que la confesión de fe bautista de Londres de 1689, que la Iglesia Hermaná ha adoptado, se basa única y exclusivamente en la Biblia. Es decir, tiene apoyo, tiene soporte o tiene sustento en la palabra de Dios. Bien, vimos también cuáles eran los puntos que íbamos a estar tocando a través de esta introducción a la confesión. Y primero hablamos nosotros del comienzo de la iglesia, ¿cierto? Dijimos que la iglesia, hermanos, empezó entonces con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Dijimos que en Hechos capítulo 1 y 2 podemos ver cómo la iglesia empezó. Hablamos de Pentecostés también, la fiesta judía, donde venían mucha gente de otros pueblos también. Recordemos que el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo habitó en los apóstoles y ellos empezaron a predicar. El libro de Hechos nos narra, hermanos, cómo la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del primer siglo, vivía, cómo ellos se comportaban, qué era lo que hacían y cuáles eran sus prácticas. Hablamos también un poquito, hermanos, de la vida de los primeros cristianos. Vimos que en aquel tiempo el cristianismo entonces se opuso al paganismo que era liderado entonces por los griegos y por los romanos. Ellos creían en muchos dioses y su creencia se enfrentaban o chocaban directamente, hermanos, con el cristianismo. Producto de esto, hermanos, hablamos de que vino una gran persecución para los cristianos, pero en medio de toda esta persecución, la iglesia siempre sale y saldrá, hermanos, victoriosa, porque Jesús dijo que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Bien. Luego de
del comienzo de la iglesia, hermanos, nosotros también tocamos un punto importante en la historia que fue la vida de Constantino. Nosotros dijimos que Constantino entonces se convierte en emperador romano. Recuerden que el imperio romano era uno de los imperios más fuertes, sino el más fuerte de aquella época, quienes conquistaban, ganaban pueblos y ellos imponían entonces su religión a los demás pueblos. Ahora, en el 306 después de Cristo, hermanos, es decir, 306 años después de que Cristo murió, reciente, el padre de Constantino muere y Constantino es llevado al trono. Ahora, en medio de que Constantino es coronado y todo esto, recordemos que él tuvo una visión. Una vez dormido, él tuvo una visión donde él ve la señal de la cruz en el cielo y debajo él ve las palabras que usando este signo tú vas a salir victorioso. Él interpretó entonces que esta cruz era la cruz del cristianismo, por lo que él, hermanos, une el cristianismo con el Estado. Él mismo se convierte en la cabeza de la iglesia y producto de esto, hermanos, él empieza a obligar a cada pueblo conquistado a convertirse al cristianismo. Nosotros podemos pensar, bueno, eso es algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia al unirse con el Estado, ¿alguien recuerda qué es lo que pasó? Cuando la iglesia se unió con el Estado, ¿qué le pasó a la iglesia? La iglesia se corrompió. Gracias, hermana Vilma. La iglesia se corrompió, hermanos. Se volvió totalmente corrupta. La doctrina, nuevas doctrinas empezaron a surgir. La verdadera doctrina, hermanos, fue distorsionada producto de esta corrupción. Ahora, para ser sacerdote, ni siquiera tenías que ser un cristiano verdadero. Si poseías un cargo importante o si tenías el dinero, tú podías comprar esa posición y te convertías en sacerdote y enseñabas cualquier tipo de locura. Así es. Entonces la iglesia, hermanos, se corrompió. Hermano Edgardo, una pregunta. Sí, hermana. O sea que lo que Constantino creía, que decía la palabra de Dios, eso era lo que él enseñaba. No, hermana. Lo que pasa es que Constantino, cuando él ve que los cristianos eran muchos, recuerden que Constantino era un guerrero. Él era un estratega. La visión y el sueño de él era dominar cuanta tierra fuera posible, cuantos gobiernos fueran posibles. Entonces él, a ver que los cristianos eran muchos en aquella época, él dijo, me conviene tener a los cristianos de mi lado. Entonces él dijo, voy a hacer que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, pero en su mente él no lo hizo porque verdaderamente se convirtió o por verdadero temor a Dios. Él lo hizo mirando a que, hey, esta gente me va a ayudar a ganar más pueblos y a seguir conquistando. Entonces, al hacer esto, la iglesia se corrompe. Constantino en ningún momento, hermano, bueno, yo no sé si al final de su vida se llegó a convertir o no, pero todo lo que él estaba haciendo en este tiempo, hermano, simplemente lo hacía por su orgullo de querer gobernar y con miras estratégicas, no porque verdaderamente era un nacido de nuevo o había sido salvo. No sé si respondí a su pregunta, hermana. Sí, gracias. Ajá. O sea que él, por decirlo así, él nunca se puso a escudriñar las escrituras, él simple lo hizo por impulso de él. Exactamente, él solamente unió a la iglesia con el Estado con miras hacia seguir conquistando. Okay. Usó como una estrategia de guerra. Gracias, hermano. Sí. Ajá, gracias a usted, hermana. Muy buena pregunta. Bien, entonces, hermanos, en este tiempo la iglesia se corrompió de una manera horrible. Había una inmoralidad muy grande dentro de la iglesia. Y en este tiempo, alrededor de los años 400, 500 después de Cristo, hermanos, entonces se fundó
lo que hoy en día conocemos como la Iglesia Católica Romana, es decir, aproximadamente 100 años después de que pasara esta unión, se funda lo que es la Iglesia Católica Romana. Ahora, después de esta unión de la Iglesia con el Estado, nosotros saltamos, hermanos, si ustedes pueden ver la fecha ahí, que alrededor esto pasó en el 400, 500, y luego la diapositiva que viene, salta una vez a la Reforma, de una vez en el 1400, es decir, 1000 años más tarde. Ahora, ¿qué pasó dentro de esos 1000 años, hermanos? Hay buenos libros de historia que por ahí voy a estar recomendando, donde usted puede ver, hermanos, cuál era la situación de la iglesia en ese tiempo, dentro de esos 1000 años, de 400, 500 al 1400, 1500 después de Cristo. Pero solamente para darle un pantallazo, una idea, hermanos, general, había una inmoralidad terrible dentro de la iglesia católica romana. Habían prostíbulos dentro de la iglesia, los sacerdotes tenían cualquier cantidad de mujeres, hacían lo que le dieran la gana, eran borrachos, apostadores, fornicarios, las indulgencias reinaban, la apostasía reinaba, la corrupción reinaba, hermanos. Es por esto que surge la Reforma. Ahora, nadie se levantó en esos 1000 años a protestar en contra de la iglesia. Sí se levantaron, hermanos. Sí se levantaron, pero estos hermanos que se levantaban a protestar en contra de la iglesia no eran muy apoyados por sus pueblos. Se levantaba uno en Italia, se levantaba uno digamos, en República Checa, otro en Francia, pero eran movimientos, hermanos, muy pequeños que no podían contra el inmenso poder de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana, hermanos, estaba en casi toda Europa. Eran muchos, y los que se levantaban, hermanos, no tenían la fuerza suficiente o no era un movimiento suficientemente fuerte para impulsar o para reformar la iglesia. Ahora, todos estos hermanos fieles que se levantaron a protestar en contra de la iglesia fueron usados por Dios y ya era una prueba, hermanos, de lo que se veía venir. Ahora, ¿en qué año Lutero clavó las 95 tesis, hermanos? ¿1500? Correcto. 1517. Correcto, en el 1517. Ahora, en el 1400, hermanos, hablamos de un hombre que se llamó Juan Hus. Este hombre, un pre-reformador en República Checa, ya estaba protestando en contra de la iglesia, producto de toda la corrupción y de todo lo malo que estaba haciendo la iglesia. Porque ¿qué pasaba, hermanos? Recuerden que en este tiempo la iglesia o el pueblo no tenía la Biblia. La Biblia solamente estaba en latín. Y los pueblos pequeños de Alemania, de República Checa, de Italia, Francia, España, que hablaban sus lenguas coloniales, ellos no podían entender o estudiar el latín, porque aquellos que sabían latín solamente eran los estudiosos, los que habían tenido la oportunidad de estudiar el latín. Entonces, ¿cómo usted se imagina, hermano, que un pueblo se va a dar cuenta de lo que está bien o de lo que está mal no teniendo la Biblia? No se podía, hermanos. Ellos simplemente aceptaban todo lo que le decían. Si el sacerdote me dice que yo tengo que pagar $100 para sacar a mi hermana del infierno, yo lo voy a pagar. Él es el que lee las escrituras. Yo no puedo darme cuenta si está bien o está mal. Entonces, esto era lo que pasaba, hermanos. Y aquellos que sí podían leerla y llegaban al conocimiento de que, hey, pero ¿por qué hacemos esto si la Biblia dice otra cosa? Entonces se levantaban en contra de la iglesia, pero siempre, hermanos, eran anulados por el gran poder de la Iglesia Católica Romana. Siempre eran muertos, martirizados, para que no continuaran, como ellos decían, con su herejía. Lo llamaban herejes. Entonces, ya en 1400, hermanos, esto se venía venir. Hasta 1517, hermanos,
por la gracia de Dios, el Señor entonces usó a un monje católico de la orden agustiniana, porque él era un sacerdote agustiniano, un monje agustiniano, y él, hermanos, era un católico muy devoto. Hablamos de Martín Lutero. Hermanos, él estaba tan convencido de su pecado que cuando él iba a dar su primera misa, iba a hacer el partimiento de los panes con la Santa Cena, él no pudo terminar las palabras, hermanos, de la misa y solamente empezó a llorar. En esta primera misa de Lutero como sacerdote, sus padres asistieron y salieron avergonzados porque decían que el muchacho ni siquiera podría aprenderse las líneas de la Santa Misa. Pero lo que ellos no entendían es que Lutero tenía una fuerte convicción de su pecado y él mismo se decía a sí mismo, ¿cómo yo puedo pronunciar estas palabras con estos labios inmundos y pecadores? Él no pudo, hermanos. Entonces, él lee las escrituras y se da cuenta de lo que está pasando. Él se da cuenta de que la veneración a María, las indulgencias, la idolatría a los ídolos, todo esto iba en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hermana Vilma, ¿usted quiere decir algo? El purgatorio. Ajá, el purgatorio. Gracias, hermana. Todo esto no era bíblico. Entonces, en 1517, hermanos, él clava 95 acusaciones en contra de la Iglesia Católica Romana en la iglesia de Wittenberg. 95 protestas, hermanos. 95 razones que le daba a la iglesia o que le decía a la iglesia, ustedes están equivocados. Parece cosa simple, hermano, pero esta era una gran hazaña y prácticamente significaba la muerte. Bien, entonces vemos también que después de esto, hermanos, Lutero es llevado a los concilios, le obligan o le dicen retráctate o vas a tener que morir. Y de ahí donde sale la famosa frase de Lutero que él dice, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. A menos de que se me pruebe lo contrario por medio de la palabra, no es bueno ir en contra de mi conciencia ni retractarme de lo que he dicho. Usando mis propias palabras, hermanos, él no lo dijo exactamente así, pero básicamente él fue lo que dijo. Es decir, él estaba totalmente convencido de la verdad, hermanos. Si él se retractaba, él iba a ir en contra de su conciencia, por lo que él no pudo hacerlo. Ahora, la gracia de Dios, hermanos, siempre estaba en medio de toda esta situación, cubriendo a Lutero, porque más adelante, hermanos, se le da aviso de que lo iban a matar. Un amigo le dice, ven a mi castillo, refúgiate aquí, porque si no te van a matar. Él se refugió, hermanos, en ese castillo, en un cuarto pequeño, por mucho tiempo. No recuerdo exactamente cuánto es el tiempo, pero si no me equivoco, creo que fue por un año, hermanos. ¿Y qué hizo Lutero? ¿Desaprovechó su tiempo? No, hermanos. Lutero hizo otra hazaña más de la mano del Señor. Tradujo la Biblia en ese año de latín al alemán. Y esta traducción, hermanos, empezó a correr como pólvora. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo la imprenta se acababa de inventar también. No sé si ustedes están viendo, hermanos, cómo la gracia y la providencia de Dios vigila sobre todo. Que en ese preciso momento de la historia, la imprenta, lo que hacen los libros, hermanos, se acababa de inventar. Estas grandes planchas para producir libros se acababa de inventar, hermanos. Y esto ayudó a que la traducción de Lutero se imprimiera a montones y que también las 95 tesis que él había escrito en contra de la iglesia, hermanos, viajara y saliera de Alemania a toda Europa. Entonces, cuando la iglesia o cuando el pueblo, hermanos, recibe esta Biblia en un idioma en que ellos podían entender, se daban cuenta, hermanos, de que lo que enseñaba la iglesia católica iba en contra de la palabra de Dios. Ahora ellos tenían luz en medio de la oscuridad. Ahora, ¿cuál era la visión de Lutero? ¿Alguien recuerda cuál era la visión de Lutero en medio de toda esta reforma?
que la Iglesia Católica rectificara y volviera a los caminos. ¿Alguien está de acuerdo con el pastor Dimas o alguien piensa que es algo diferente? Que recordaran la base que está en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Bien. La visión de Lutero, hermanos, correcto, hermanos, es cierto. En su mente, en medio de toda esta reforma, lo que él quería era que la Iglesia Católica Romana se diera cuenta de que estaba mal y volviera a las Escrituras. Pero sabemos, hermanos, que eso pasó o no pasó. No pasó. No se retractaron. Exactamente, no pasó, hermanos. La Iglesia quería seguir en su corrupción. Entonces, estos grupos, hermanos, estos grupos protestantes, hermanos, que iban en contra de la iglesia, hermanos, se dispersaron y la reforma, hermanos, llegó a toda Europa. Países como Suiza, Inglaterra y la misma Alemania, hermanos, se reformaron. Es decir, rechazaron la iglesia católica y ellos se volvieron a la palabra de Dios. Ahora, luego de la reforma protestante, hermanos, ya esto es clase nueva, ya terminamos entonces nuestro repaso. Luego de la reforma protestante, comenzaron a surgir ciertos grupos. Y uno de esos grupos bien fuerte, hermanos, se ve en Inglaterra y es lo que se conoce como la iglesia anglicana. Pero antes de hablar de la iglesia anglicana, hermanos, rápidamente vamos a ver la iglesia luterana. La iglesia luterana, hermanos, se fundó en Alemania. Y estas son las iglesias que mayormente comienzan a surgir en estos países. Ahora, ¿alguien sabe por qué se llamó la iglesia luterana? Porque son los seguidores de Lutero. Exactamente, porque eran seguidores de Lutero, de lo que él exponía, de lo que él creía. Por eso ellos se llamaron la iglesia luterana. Y obviamente esta iglesia entonces se funda en Alemania, donde todo empezó a surgir. Ahora, me gustaría hablar un poquito más de la iglesia anglicana, porque de aquí se derivan los otros tres grupos que vamos a estar viendo más adelante. ¿Qué pasó en Inglaterra, hermanos? En Inglaterra, un grupo protestante que rechazó la iglesia católica romana se conoce como la iglesia anglicana en Inglaterra. Ahora, esta iglesia en Inglaterra, hermanos, ellos dijeron, nosotros ya no vamos a someternos más al Papa y nosotros ya no queremos saber nada del gobierno católico. Nosotros queremos nuestra propia iglesia en Inglaterra. Pero ¿qué pasó antes de que la iglesia anglicana se fundara? Rápidamente, en Inglaterra había un rey que se llamaba Enrique VIII. Y usted va a ver, hermano, cómo el Señor usa el pecado de la gente, hermano, y lo convierte para bien o lo convierte como ayuda para su propio propósito. Y esto es lo que pasó con la historia de José. ¿Se acuerdan, hermanos, que los hermanos de José vendieron a José a los egipcios? Y luego José se convierte en la mano derecha del faraón, viene una gran hambre en toda la tierra y toda la familia de José entonces viene a Egipto a pedir comida y son aceptados. ¿Por qué? Porque José era el que reinaba en Egipto prácticamente. Entonces ahí el Señor usó el pecado de los hermanos de José y lo usó para su propósito divino, para lo que él quería, para la propia protección de su pueblo. Algo parecido, hermano, es lo que pasó aquí en esta historia de la iglesia anglicana. El rey Enrique VIII se había casado con una reina de España, con la tía del rey de España. Se me escapa el nombre ahorita mismo. Ya lo busco, hermano, déjeme un momentito para que usted lo apunte porque es importante.
Ajá, Catarina de Aragón. Enrique VIII, hermanos, en miras de reforzar, Enrique VIII era el rey de Inglaterra. Ellos querían reforzar su relación con España. Y la mejor manera de hacer esto era que el rey Enrique VIII de Inglaterra se casara con una española. Esto se hacía mucho en aquellos tiempos para reforzar la unión y para que los lazos de amistad fueran más fuertes entre una nación y otra nación. Entonces Enrique VIII se casa con Catarina de Aragón. ¿Qué pasó? Enrique VIII se enamora después de una joven de 19 años llamada Ana Bolena. Esta joven de 19 años, entonces, hermanos, era la luz de los ojos de Enrique VIII. Él se enamora de esta joven y él entonces le pide el divorcio a Catarina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Pero la Iglesia Católica Romana no permitió este divorcio porque el sobrino de Catarina de Aragón tenía influencia muy fuerte con la iglesia y el sacerdote rechazó el divorcio de Enrique VIII porque no querían que Catarina de Aragón pasara vergüenza, se quedara sola, fuera una divorciada. Entonces Enrique VIII, hermanos, lo que decide hacer es, ok, si la Iglesia Católica Romana no me quiere dar mi divorcio, yo me voy a separar de esta iglesia y voy a fundar mi propia iglesia en mi país. Ahora, Enrique VIII era un católico muy devoto. Entonces, él fundó una iglesia nueva en Inglaterra, donde él mismo se puso como la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque él tenía que aprobar su divorcio. Entonces, él instituyó una iglesia nueva en Inglaterra, pero era muy parecida a la Iglesia Católica Romana, solamente que ya no estaban más con ellos, pero tenían casi las mismas prácticas. Entonces, él instaura esta nueva iglesia, hermanos, y como claro, yo soy la cabeza, yo voy a decir que me divorcio si es posible. Se divorcia, hermano, de Catarina de Aragón, y entonces se casa con esta joven de 19 años llamada Ana Bolena. Ahora, aquí hay infidelidad, hermanos. Sabemos como cristianos que el divorcio es un pecado, pero miren cómo el Señor usó esta infidelidad y este pecado de Enrique VIII para impulsar la reforma protestante en Inglaterra. Entonces este señor se divorcia y él queda como la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Después, con el tiempo, hermanos, esta iglesia entonces se llamó Iglesia Anglicana, que simplemente significa la iglesia de Inglaterra. De nuevo, la iglesia anglicana, su nombre significa iglesia de Inglaterra. Ahora, él, hermanos, se divorció después de esta joven y se volvió a casar como 3 veces después de, antes de morir. Y fue una vida muy complicada, pues, si se podría decir. Y entonces, hermanos, él empezó entonces a decirle a los pueblos de Inglaterra que se convirtieran a su iglesia anglicana. Y aquí es donde esta iglesia luego dice que ya no se van a someter al Papa, ya no quieren saber nada del gobierno católico y nosotros vamos a instaurar nuestra propia iglesia. Ahora, algo pasó con esta iglesia anglicana en Inglaterra. ¿Qué pasó? Sucedió lo mismo que la iglesia católica romana. La iglesia anglicana se une con la corona, con el gobierno de Inglaterra. Entonces se convirtió en la religión oficial de Inglaterra. Todos tenían que ser anglicanos. Pero ¿qué pasó? Los protestantes estaban viendo que la iglesia anglicana tenía mucho parecido a la iglesia católica. Creían las mismas cosas que la iglesia católica. ¿Por qué? Porque su fundador, Enrique VIII, era un católico muy devoto. Él simplemente se separó para su divorcio, se podría decir, pero adoptó muchas cosas de la iglesia católica. Y esto era como algo que iba en contra de lo que los protestantes creían. Ellos dicen, espérate un momento,
nos estamos tratando de separar de la Iglesia Católica, pero ahora la Iglesia Anglicana tiene prácticamente las mismas mañas. Entonces, hermanos, ellos salieron de la Iglesia Anglicana. Y es aquí donde estos grupos que no se convierten al anglicanismo y van en contra de lo que ellos creen y de las prácticas, porque la Iglesia Anglicana no se reforma completamente, sino que tiene mucho que ver con la Iglesia Católica Romana. Entonces salen tres grupos importantes de la Iglesia Anglicana y son los que usted puede ver ahí en la pantalla. Apúntelos, hermanos, por favor. Primero salen los presbiterianos, luego salen los congregacionalistas y también salen los bautistas. Ahora vamos a hablar un poquito, hermanos, de ellos más adelante. Por ahora, lo que quiero que ustedes sepan, hermanos, es que de la Iglesia Anglicana salen tres grupos: los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿A alguien le gustaría aportar algo más para enriquecer la clase? Una pregunta, hermano. ¿La iglesia luterana era antes que la anglicana? Bueno, ambas surgen casi al mismo tiempo, producto de la Reforma, solamente que la luterana era como la iglesia protestante en Alemania. Ellos es la primera que salió, pues. Ajá, correcto. Ellos se llamaron a sí mismos luteranos, producto de que seguían a Lutero. Los protestantes entonces de Alemania se llamaron luteranos y los protestantes en Inglaterra se entonces llamaron los anglicanos. Listo, gracias. Gracias a usted, hermana. ¿Alguien más antes de avanzar? Bien. Hermano. Hola, hermana, adelante. Sí, hermano, una pregunta que se le iba a hacer en el primer recorrido que hizo de Martín Lutero, se la voy a hacer ahora. ¿Hubo un alto en la corrupción tan grande que había en la iglesia? Sí, hubieron muchos que protestaron en contra de la iglesia en ese tiempo. Sin embargo, estos movimientos que iban en contra de la iglesia no tuvieron la fuerza que tuvo la Reforma en 1517. No quiere decir que en todo este tiempo, hermanos, no hubo creyentes verdaderos o no hubo gente seria en la palabra. Sí hubieron, siempre ha habido, hermanos, un remanente fiel en el pueblo de Dios, así sea el mundo esté pasando por la época más oscura. No sé si recuerdan la historia de Elías. ¿Recuerdan la historia de Elías? Que casi todos servían a Baal y entonces Elías dice, solamente hay un profeta que soy yo, pero en verdad habían más que estaban escondidos. Y eso quiere decir, hermanos, que a través de la historia siempre ha habido un remanente sano y de la iglesia verdadera de Dios. Entonces, en este tiempo de oscuridad, hermanos, sí habían, pero no tenían la fuerza o no era un movimiento tan grande para ir en contra de la Iglesia Católica Romana, pero sí existió lo que llamamos como pre-reformadores que se oponían a este error, pero no lograron hacer como una hazaña tan grande o hacer un stop, como se le dice, tan grande, porque de una vez eran asesinados y de una vez eran tildados por herejes. Entiendo. Gracias, hermano. Ajá, gracias a usted, hermana. Hermano Boanerges. Sí, ya parte de lo que te voy a preguntar lo acabas de mencionar. Te iba a preguntar si por motivo de ese disturbio que hubo, la iglesia, los protestantes comenzaron a ser perseguidos, pero es parte de lo que ya me contestaste a la hermana Querube, ¿no? Correcto, hermano. Correcto. Sí, empezaron a ser perseguidos y mucho, cuando esto pasó, hermanos, de que Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica Romana, producto de que él se quería divorciar, muchos protestantes, hermanos, en Europa entonces migraron a Inglaterra porque eran perseguidos en otros países por la Iglesia Católica Romana.
Correcto. Ok. Bien. Gracias, Muy buena hermano. su pregunta, hermanos. Muy buenas sus preguntas. Ahora, estos grupos protestantes, hermanos, que habían salido de la iglesia católica, como la iglesia luterana y la iglesia anglicana, ellos tenían que redactar qué era lo que ellos creían y por qué lo creían. ¿Por qué? Para no ser confundidos. Para no ser confundidos con los católicos y también para dejar algo establecido de su fe, de qué era lo que ellos a través de su estudio bíblico creían, y cualquier otra cosa entonces no podía pertenecer a sus iglesias. Entonces aquí vamos a hacer una pausa de estos tres grupos, de los presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas, y vamos entonces a hablar, hermanos, de algunas confesiones de fe que se crearon en aquellos tiempos por estos grupos protestantes. Y vamos a hablar primero de la confesión de fe de Augsburgo. Confesión de fe de Augsburgo. Esta confesión, hermanos, fue principalmente la confesión de la iglesia luterana. Bien, ya sabemos que la iglesia luterana entonces era la iglesia protestante de Alemania, y ellos tuvieron que redactar lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque si ellos se están separando de la iglesia católica romana, se supone que es porque ellos creen algo diferente. Entonces todos tenían que saber qué era lo que ellos creían, y ahí fue donde ellos redactaron la confesión de Augsburgo. Ahora, esta confesión, hermanos, fue escrita en alemán y también en latín. Fue presentada, hermanos, por gobernantes alemanes y ciudades libres en la Dieta de Augsburgo en 1530. Entonces, la iglesia luterana, hermanos, se lo presentó al emperador Carlos V, y el motivo de esta confesión era la unidad que se buscaba para aumentar las fuerzas en contra de las invasiones turcas. El gobierno buscaba el apoyo de estos grupos. Bien, rápidamente. En este tiempo, hermanos, los europeos luchaban a cada rato con los turcos, es decir, los pueblos de Asia, que ya en este tiempo también ellos creían en el islamismo. Ya ellos no eran cristianos, pero eran islámicos. Entonces, donde los turcos, de que viene de la palabra Turquía, que bueno, hoy en día tenemos mucha influencia, ¿no? Especialmente en las novelas, ¿cómo se llama? La turcomanía, muchas novelas turcas, ¿no? Bueno, estos turcos en aquellos tiempos, hermanos, ellos hacían algo parecido a lo que hacían acá los europeos. Ellos conquistaban y instauraban entonces lo que era su creencia o su religión, que era el islamismo. Entonces, esta iglesia, estos hombres, hermanos, luchaban contra los turcos. Entonces, los protestantes, al ser un grupo de buen número, no una mayoría, pero un número importante que ya se habían convertido al protestantismo, ellos presentaron entonces lo que ellos creían al rey V, y el rey V buscaba entonces que ellos lo apoyaban a él en contra de las invasiones turcas. Carlos V le decía, ok, yo acepto su fe, yo acepto su creencia, ustedes van a poder reunirse y congregarse como iglesia, solamente si ustedes me ayudan a combatir en contra de los turcos. Y esto es lo que ellos buscaban, hermanos, con esta confesión: unidad para aumentar las fuerzas en contra de las invasiones turcas en ese país. Ahora, usted en el segundo punto, usted está viendo ahí que dice la dieta de Augsburgo 1530. ¿Qué es una dieta, hermanos? ¿Es lo que tratamos de empezar todos los lunes para bajar de peso? Bueno, sí, pero en este tiempo o en esta situación, dieta significa algo diferente. ¿Qué es una dieta entonces? Dieta es el término que se usaba cuando los líderes religiosos y los príncipes de una nación se reunían en un sitio para discutir temas relacionados al gobierno, temas relacionados a las leyes y a la religión. Esto era una dieta.
donde los emperadores, los príncipes se reunían entonces con los líderes religiosos y buscaban entonces o hablaban del gobierno, de leyes y la religión, y entonces buscaban un acuerdo. Entonces, esta dieta se llama la dieta de Augsburgo porque se dio en aquella ciudad. Augsburgo es el nombre de una ciudad. Entonces, la dieta o la reunión de Augsburgo en 1530. ¿Quedamos claros, hermano, con lo que significa una dieta? ¿O le gustaría que repita el significado? Repítalo, hermano. Bien, ¿qué es una dieta? Es el término que se usaba cuando líderes religiosos y los príncipes de una nación se reunían. Príncipes. Cuando líderes religiosos y príncipes de una nación se reunían y discutían acerca del gobierno, leyes y la religión. Entonces era como un concilio, no era como una reunión que se avisaba, se llamaba a los príncipes de aquella región, a los líderes religiosos, y todos se reunían pacíficamente y hablaban de estos temas. Entonces, en esta dieta... Ajá. Como una asamblea. Correcto, hermano, correcto, como una asamblea. Entonces, en esta asamblea de Augsburgo, que pasó en el 1530, miren que es muy reciente, hermanos. La reforma, cuando Lutero clavó las 95 tesis, pasó en el 1517. Es decir, que en el 1530, ¿cuánta diferencia de año hay ahí? Vamos a ver, 1530 menos 1517. 13 años. 13 años después de esto, ya hermanos, ya la iglesia estaba confeccionando su confesión y redactando lo que ellos creían. Bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de pasar a la siguiente confesión? Hermano, Sí. esta confesión de Augsburgo, Ajá. ¿era parecida a la de Lutero o no? O no, o ellos no, todavía no, ¿cómo le digo? No creían lo mismo. Ajá, buena pregunta, hermana. Los seguidores de Lutero son los que entonces crean esta confesión. Las 95 tesis que clavó Lutero no era una confesión de fe, sino que solamente eran argumentos en contra de la Iglesia Católica, pero no era una confesión de fe. Ok. Muy buena pregunta, hermana. Hermano Edgardo. Sí. A mí me gustaría saber qué decía esas 95 tesis. O sea, yo sé que a veces va a coger tiempo, pero poco a poco. ¿Cómo no, hermana? Y qué bueno que pregunta. Yo tengo un libro, bueno, el libro también lo venden. Si quiere yo se lo presto para que usted pueda ver las 95 tesis que Lutero escribió. Y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que esas 95 tesis Lutero hablaba de una forma a veces muy dura o muy sangrienta, burlándose del catolicismo. Y usted va a tener una idea de lo atrevido, si se puede decir, o de lo que era Lutero, hermanos. Pero es muy bueno leer esas 95 tesis, hermanos, donde él va en contra de todas estas cosas del purgatorio, de las indulgencias. Y como no, hermano, con mucho gusto, cuando nos veamos, se la puedo prestar, y también podemos añadir ese libro, hermanos, a la biblioteca de la iglesia, para que, si ustedes gustan, puedan leer estas 95 tesis de Lutero. Ok. Gracias. ¿Cómo no, hermana? Bien. Pasemos entonces a la confesión belga, porque el tiempo no perdona, hermano. Ya son las 2:05. Falta una hora. Correcto. Confesión belga.
Es una, hermano, de las más antiguas de la iglesia reformada. Su autor principal fue alguien llamado Guido de Bres. Ahí usted lo tiene, hermanos. Guido de Bres. Guido de Bres, hermano, fue martirizado en el 1567. Cuando decimos martirizado, es que lo ejecutaron producto de su fe, producto de ser protestantes. Esta confesión, hermanos, fue elaborada en medio de una férrea persecución católica. Cuando digo férrea persecución, me refiero a una persecución muy grande y muy agresiva en contra de los protestantes. Los diferentes líderes, sus príncipes de los países que aún estaban con los católicos romanos, hermanos, en ese tiempo, comenzaron lo que hoy en día se conoce como la Santa Inquisición. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Santa Inquisición? Sí, pero no me acuerdo. ¿Alguien? Eso no tenía que ver con cuando mataban a las personas que lo ponían en la hoguera y los quemaban, ¿o no? Exactamente, hermana Vilma, usted está en lo correcto. ¿Qué es la Santa Inquisición? La Santa Inquisición la creó la Iglesia Católica Romana para perseguir, hermanos, a los protestantes así fuera debajo de las piedras. Ahora, ¿qué hacía la Iglesia Católica Romana cuando capturaba a estos protestantes? Le hacían, hermanos, cualquier atrocidad. Como la hermana Vilma mencionó, los quemaban en la hoguera, los quemaban vivos, hermanos. Los torturaban hasta más no poder. Le cortaban dedos, uñas, brazos, con tal de que ellos negaran su fe, hermanos. En ese tiempo se crearon muchas, ¿cuál es el nombre? Dispositivos no, pero herramientas de tortura. Algunos lo pasaban entre medio de dos barriles de madera con espina, hermanos, y lo pasaban por ahí como si fuera una prensa. Le prendían fuego vivo, hermanos, le cortaban la cabeza, los pies, torturaban a sus niños, a sus esposas, con tal de que estos protestantes, hermanos, negaran su fe. Ahí, hermanos, podemos ver que esto era cosa seria, hermanos. Esta iglesia no simplemente, estos protestantes no se separaban de la iglesia católica romana simplemente porque eran rebeldes, hermanos. Ellos creían hasta muerte su fe. Ellos defendían hasta muerte la sana doctrina y su propia vida era ejemplo de eso, hermanos. Entonces la iglesia en la cual nosotros estamos hoy tiene una historia, hermanos, y fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y está, hermano, entre la sangre de estos mártires también. El Señor fortaleció la fe de estos hombres, hermanos, en aquel tiempo de una manera increíble, donde ellos no se negaban y estaban dispuestos a morir torturados por lo que ellos creían. Entonces, esta Santa Inquisición, hermanos, mataban y torturaban a todos aquellos que se habían rebelado en contra de la Iglesia Católica. Este grupo, hermanos, de cristianos le presentaron esto al imperio y le dijeron que esto era lo que ellos creían. Esto se llama la Confesión Belga porque se redacta en Bélgica. Bélgica es un país de Europa y por eso se llama la Confesión Belga. Y este señor Guido de Bres la redacta, es decir, la escribe y se la presenta a las autoridades. Se lo presentaron al imperio y le dijeron, hey, esto es lo que nosotros creemos. Si tú me vas a matar para ir en contra de esto, bueno, mátame ya porque no voy a negar mi fe. Ahora, estos grupos, hermanos, en su mayoría eran grupos calvinistas. Y más adelante vamos a hablar qué es esto del calvinismo y qué significaba esto. Bien, el término belga, hermanos, apuntaba a todos los Países Bajos, Norte y Sur. Y lo que hoy conocemos, que abarcan dos países distintos como Bélgica y Países Bajos. Ahora, como ya saben, como lo tienen ahí al frente suyo, el autor primario de la confesión fue Guido de Bres, un predicador de la Iglesia Reformada de los Países Bajos.
y él murió, recuerden, como mártir en 1517 durante el siglo XVI. Entonces, hermanos, las iglesias del país sufrieron una terrible persecución del parte del gobierno producto de la Santa Inquisición. Y para protestar en contra de tan cruel persecución, Guido de Brest preparó la confesión en el año 1561, como ustedes lo pueden ver ahí. Ahora, este señor, Guido de Brest, también quería probar ante los perseguidores que los seguidores de la fe reformada no eran rebeldes, como se le acusaba, sino que eran ciudadanos respetuosos de la ley, quienes profesaban la verdadera doctrina cristiana según las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la Santa Inquisición, hermanos, se fundó creyendo de que los protestantes eran un grupo de rebeldes que destruían todo en la sociedad. Y este señor dijo, hey, no, los cristianos no somos rebeldes, somos de hecho verdaderos cristianos que creemos en la verdadera doctrina puesta en la palabra de Dios. Bien. Hermano. Sí, adelante, hermano. O sea que la Santa Inquisición, los católicos hicieron creerles a las personas de que los protestantes eran personas rebeldes, que estaban mal, que eran agresivos para poder crear estas formas de armas para acabar con ellos, pues. Correcto, hermana. Incluso creo que también hay un museo donde presentan esas imágenes fuertes de los objetos que ellos utilizaban por los cristianos, ¿verdad? Correcto, hermana. Muchas gracias por su aporte. Ustedes después del estudio pueden hacer una breve búsqueda en Google. Solamente pone instrumento de la Santa Inquisición y usted se va a dar cuenta, hermano, no lo va a poder creer de la forma en que torturaban y mataban a estos cristianos en aquel tiempo. Hermano, ese museo se encuentra en Colombia, pues, ahí hay uno, en Colombia. Gracias, pastor. No sabía eso, que había uno en Colombia. Hermano. Sí, hermano. En Cartagena. Cartagena, Colombia. No me acuerdo muy bien, pero en el tiempo de la escuela, ajá, cuando hablaban de la historia, mencionaban algo de Inglaterra, un movimiento que hubo en Inglaterra, que era donde castigaban a las personas feamente, con todo lo que estaba hablando de los castigos, de las ruedas con puya y los estiraban de brazos y piernas y una serie de castigos, pero no me acuerdo cómo se llamaba la cuestión. Era como algo de la Castilla, me parece. Ajá. Déjeme ver si encuentro el nombre aquí rapidito. No recuerdo el nombre, hermano, pero esa persecución que usted dice, hermano, que se dio en Inglaterra, se dio de la mano de María I, que se le conoce como María la Sangrienta. Luego de que Enrique VIII muere, esta María reinstaura el catolicismo en Inglaterra y persigue entonces, hermano, de una manera bárbara a los protestantes que tienen que salir, hermano, pero es huyendo de Inglaterra porque ahora el catolicismo se había reinstaurado de la mano de ella. Y ella fue tan mala, hermano, que hasta el día de hoy se conoce como María la Sangrienta. Nada más usted hágase una idea, hermano, de por qué leyeron ese nombre. Correcto. Bien, hermanos, para terminar con la confesión belga, en el año 1562, es decir, un año después de que esta fue escrita, se envió una copia de la confesión al rey Felipe II, rey de España, rey Felipe II. Y junto con esta confesión también iba un discurso en el cual los solicitantes declaraban que estaban listos a obedecer al gobierno en todo lo que fuera legal, pero que ofrecerían sus espaldas a los azotes, sus lenguas a los cuchillos, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos al fuego antes de negar la verdad expresada en la confesión. Ustedes están viendo el poder de esa resolución, hermanos. Ellos decían,
Rey Felipe II, te vamos a obedecer en todo lo legal en tu reino, pero si nos vas a hacer negar lo que creemos, estamos dispuestos a dar nuestros cuerpos al mismo fuego. Estos no eran cristianos, hermanos, de sentirse bien solamente por publicar algo en Instagram o en Facebook, y ya creían que eran buenos cristianos. Hermanos, estos cristianos estaban dispuestos a dar su vida por su creencia, hermanos, por Cristo. Entonces, algo solamente para recordar, hermano, que esta confesión se escribió en medio de una férrea persecución católica llamada la Santa Inquisición, la confesión belga. Ahora, todas estas confesiones, hermanos, también están en Google, hermanos, y están en español, en documentos PDF. Si usted la quiere tener o usted le quiere echar un vistazo, usted puede solamente poner en Google confesión belga en español y de una vez usted va a tener los resultados ahí. Confesión de Augsburgo en español, y usted va a ver, hermano, lo que este grupo entonces redactó y lo que este grupo de cristianos protestantes creía. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de pasar a la siguiente? Bien, la siguiente confesión, vamos a hablar de la confesión helvética. Esta también es una de las primeras confesiones creadas en 1536. Ahora, después de la primera creada, luego se elaboró una segunda porque consideraban que la primera era demasiado corta. Esta confesión, hermanos, fue acogida en Escocia, Francia, Polonia y Hungría. Esta era otra confesión, hermanos, también calvinista. El movimiento de la Reforma en Suiza, hermanos, estuvo durante mucho tiempo sin una fórmula uniforme de confesión. Es decir, los protestantes reformados en Suiza, ellos habitaban juntos, pero ellos todavía no habían creado una confesión como sus países hermanos, como los luteranos en Alemania que crearon la de Augsburgo, y como los belgas y los del Países Bajos que crearon la confesión de la confesión belga. Este grupo de protestantes en Suiza, ahora estamos en otro país, hermanos, en Suiza, ellos durante mucho tiempo habitaron y se reunieron juntos, pero no habían creado una confesión uniforme, es decir, donde todos se reunieron y decían, ok, esto es lo que creemos todos. Entonces, teniendo cada ciudad su propia confesión, hermanos, llevó a la uniformidad. Ellos dijeron, no, espérate, somos todos protestantes, hermanos, no puede ser que cada ciudad tenga su propia confesión. Entonces, en 1536, la necesidad de la uniformidad se hizo sentir cuando el Papa Pablo III convocó un concilio general a celebrarse en Mantua al año siguiente. Entonces estos hermanos reconocieron la necesidad de una unión entre los reformados y luteranos que habitaban en este país. Y luego, hermanos, estos intentaron especialmente influir a los reformados suizos en dirección hacia la unión. Así es como sale esta confesión helvética, producto de que los protestantes en este país, en Suiza y en los países alrededor, querían unirse todos unánimes. Todos somos reformados protestantes, todos tenemos nuestra propia confesión, pero es tiempo entonces de crear una sola para todos, donde todos creamos lo mismo, donde pongamos en escrito lo que nosotros todos creemos. Entonces, la característica de esta confesión es que al verse creado la primera, ellos deciden elaborar una segunda confesión helvética, parte 2, porque ellos consideraron que la primera era entonces muy corta. ¿Alguna pregunta, hermanos, con esta confesión helvética? Ahora, de nuevo, hermanos, los países que acogieron esta confesión fueron Escocia, Francia, Polonia y Hungría. Esta era otra confesión calvinista. Todas estas, hermanos, que hemos ido a través
eran confesiones en su mayoría calvinistas. Ahora, vamos a ver qué es el calvinismo más adelante, hermano, no se preocupen. Si ustedes tienen esa pregunta ahí, guárdela ahí en el bolsillo. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es eso. Bien, ¿qué pasó ahora? Tenemos lo que llamamos el Sínodo de Dort. En el 1618 y 1619 surgen los cánones de Dort o Sínodo de Dort. Ahora, esto se conoce formalmente como la decisión del Sínodo de Dort sobre los 5 puntos principales de doctrinas en disputas en los Países Bajos de Europa. Ahora, lo que se deliberó en ese concilio, bien, sínodo es otra palabra, hermanos, para concilio. Sínodo es otra palabra para concilio. Entonces, se podría también llamar un concilio de Dort. Ahora, Dort viene del nombre de una ciudad. Yo sé que a veces los nombres estos parecen un poquito complicados, hermanos, pero son simples. Solamente que parecen complicados porque llevan nombre de ciudad. Es como imagínense de que sínodo de La Pintada o sínodo de Guararé. Para otros países eso puede ser Guararé. ¿Qué es eso? Ah, es el nombre de una ciudad. Ah, ok. Bueno, Dort era el nombre, hermanos, de una ciudad. Entonces, sínodo o concilio de Dort. ¿Qué se deliberó o qué se habló en este concilio? Bien, en esta reunión de pastores de la iglesia protestantes, se trató para considerar los 5 puntos del arminianismo. Ahora, esta reunión, hermanos, demoró casi un año. Esta reunión demoró casi un año. Bien, la mayoría de las iglesias protestantes, hermanos, que ya se estaban fundando, salieron de la reforma y sostenían una teología reformada. Hubieron unos grupos, hermanos, que no estuvieron de acuerdo con esta teología que fue impulsada grandemente por un señor que se llamó Juan Calvino. Ahora, ¿qué es la teología reformada? ¿Alguien se acuerda de alguno de los 5 puntos que estamos estudiando los miércoles como iglesia? ¿Quién me puede decir algo? Depravación total. Bien, vamos por orden. Depravación total. Que el hombre está totalmente depravado y no puede buscar a Dios porque el hombre es malo en sí mismo. Esa es una doctrina, parte de lo que es teología reformada. ¿Qué más? ¿Cuál es otro punto? Gracia irresistible. La gracia irresistible. Gracias, hermano Erasmo. La gracia irresistible nos dice que el hombre se puede resistir, sí, pero solamente hasta que Dios quiere. Cuando el Señor decide salvar a alguien, lo va a salvar y esta persona no se puede resistir entonces a esta gracia. Por eso es que es gracia irresistible. Este es otro punto, hermano, de la teología reformada, que estos grupos ya creían. ¿Qué más? Otro punto. ¿Alguien más? Expiación limitada. Expiación limitada, que Cristo murió por sus escogidos, por sus elegidos. Todas estas confesiones, hermanos, que ya hemos visto, estas confesiones creían en estas doctrinas y las sostenían bíblicamente. ¿Qué más? Faltan 2. Depravación total, ya lo dijimos. Sí, ya, depravación total, gracia irresistible, expiación limitada. ¿Alguien se acuerda de las otras 2? Solo Cristo. Perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Amén. Y llamamiento eficaz. Esos eran los otros 2 que faltaban. Perseverancia de los santos y llamamiento eficaz. Estos 5 puntos, hermanos, conformaban en sí la teología reformada. Ahora, ¿qué pasó? Usted sabe, hermanos, que siempre
nosotros como humanos nos cuestionamos las cosas. Eso es lo que nos distingue los adultos de los niños, ¿verdad? A un niño tú le dices, hame esto, y quizás él te lo hace sin saber por qué, cuál es el beneficio, y te lo hace, y ya. Pero si tú le dices a alguien más, necesito que hagas esto, quizás él te pregunta, ¿por qué? ¿En qué me va a beneficiar a mí? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Cuál es el bien de hacer esto? Entonces siempre hay esto, hermanos, con nosotros los humanos. Entonces en este tiempo, hermanos, hubo unos grupos que no estuvieron de acuerdo con esta teología, con la expiación limitada, con la gracia irresistible, con el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos, depravación total. En este tiempo, hermanos, hubo un grupo que no estuvo de acuerdo con esta teología. Entonces, estos grupos, hermanos, se llamaban arminianos. ¿Por qué? Porque fue un señor quien se llamó Jacobo Arminio, quien plantó los 5 puntos del arminianismo. Luego este señor Jacobo Arminio murió, y sus seguidores entonces se llamaron arminianos y siguieron sosteniendo estos 5 puntos que él había puesto o señalado. Ahora, ¿qué pasó? Esto empezó a regarse, hermanos. El arminianismo, que creía todo lo contrario a los 5 puntos de la teología reformada, comenzó a regarse. Y ahora vamos a ver lo que ellos creían. ¿Y qué pasó, hermanos? Los protestantes dijeron, hey, espérate. Tenemos estos 5 puntos, pero lo que creemos es diferente. Vamos a reunirnos para ver cuál es la verdad y ver si estos 5 puntos del arminianismo son bíblicos o no. Entonces ellos convocaron lo que llamamos el Concilio de Dort. Entonces ellos tomaron casi un año, hermanos, estudiando estos 5 puntos del arminianismo para saber si lo que este grupo sostenía era bíblico o no. Las iglesias reformadas, hermanos, tenían una creencia específica en cuanto a la salvación del hombre, como ya ustedes lo han mencionado: depravación total, expiación limitada, salvación por gracia, perseverancia de los santos. Ellos también sostenían lo que era sola escritura, sola fe, solo Dios gloria. Ahora, este concilio, de nuevo, hermanos, surge como consecuencia de un grupo de estudiantes de Jacobo Arminio. Él o ellos no estaban de acuerdo, hermanos, con la teología reformada. Entonces él escribió una serie de artículos y libros en contra de la teología reformada. Entonces, hermanos, esta enseñanza se esparció, produciendo el Concilio de Dort. Hermanos, esto no eran reuniones de 2 horas, de un día o de una semana. Recordemos que esta reunión duró casi un año, hermanos, para saber si estos puntos eran bíblicos o no. Bien, ahora, ¿era esto importante, hermanos, de hacerse? Sí, era muy importante. ¿Por qué? Porque para 1618, la iglesia anglicana se aleja de la teología reformada y adoptó entonces los principios del arminianismo. Y usted se podrá preguntar, ¿de qué me sirve esto hoy? Bueno, déjenme decirle que hasta el día de hoy, los 5 puntos del arminianismo lo podemos ver, y son los que muchos cristianos protestantes creen hoy en día. Fue tanto el impacto, hermanos, que hasta hoy en día muchos creen esos 5 puntos del arminianismo. Muchos saben y conocen que se llaman así, otros simplemente lo creen, pero no tienen ni idea de que son arminianos. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre la teología reformada o calvinismo y el arminianismo. ¿Qué enseñaba el arminianismo? Ellos enseñaron 5 puntos, hermanos. Ellos enseñaban el libre albedrío. Cuando ellos decían libre albedrío, ellos no querían decir que el hombre podía elegir entre comer macarrones o comer sopa china. No, ellos se referían, hermanos, a la salvación. Ellos decían que el hombre tenía la capacidad de buscar a Dios por su propia iniciativa.
Ellos decían que el hombre tenía la capacidad de buscar a Dios por su propia iniciativa. Esto era lo que ellos se referían al libre albedrío. Ahora, en contraste de esto, el calvinismo, entonces, sostuvo la depravación total. ¿Qué dice la depravación total? La depravación total dice que nuestros pensamientos, nuestras voluntades y nuestras emociones, hermanos, han sido corrompidos por el pecado y el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo que el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de buscar a Dios. Otro punto del arminianismo, ellos creían en la elección la elección condicional. La elección condicional, es decir, la capacidad ya sea de Dios o del hombre. El hombre tenía que aceptar entonces la elección de Dios, era lo que ellos creían. Lo contrario a esto es la elección incondicional, que es lo que cree la teología reformada o el calvinismo. Es decir, que la elección de Dios no está condicionada al hombre. La elección de Dios no está condicionada al hombre. No quiere decir que, esto quiere decir, perdón, que el hombre no puede decidir si seguir a Dios o no. Cuando el Señor elige a alguien, esta persona va a responder al llamado. Esta es la diferencia. ¿Qué más apoyaba el arminianismo? Punto número 3. Ellos sostenían la expiación ilimitada. Es decir, Cristo murió por todos. Ellos tenían la expiación ilimitada. Cristo murió por todos. En contrario, el calvinismo puso, no. Lo que enseña la Biblia es que Cristo murió por sus escogidos. Es por eso que nosotros le llamamos expiación limitada. Cristo murió simplemente por sus escogidos, no por cada persona que ha vivido en este mundo. ¿Qué más? La gracia resistible. El arminianismo sostenía la gracia resistible. Es decir, que el hombre se puede resistir al llamado de Dios. Y si esto puede ser posible, hermanos, se da a entender que la voluntad del hombre puede más que la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina eso, hermanos? ¿Ha encontrado esta doctrina usted en su Biblia, hermanos? No, hermanos. El ejemplo más claro es el de Pablo, hermanos. Él iba en camino a matar cristianos. ¿Qué voluntad pudo más ahí? ¿La de Pablo o la de Dios? La de Dios, hermanos. El Señor lo llamó y Pablo no pudo resistirse a esta gracia. Y entonces la teología reformada o calvinismo creemos lo que es la gracia irresistible, es decir, que el hombre no se puede resistir a la gracia salvadora de Dios. Y último punto que sostenía el arminianismo, hermano, era la pérdida de la salvación. Es decir, un creyente verdadero sí puede perder su salvación. Hoy soy salvo, mañana soy salvo. Ahorita a las 2:34 soy salvo. Si pego una mentira, a las 2:36 ya no soy salvo. ¿Usted se imagina ese enredo, hermano, con Dios? Esa borradera y apuntadera de nuevo en el libro de la vida, hermanos. Eso es lo que enseña la Escritura. Al contrario, la teología reformada o el calvinismo sostenía la perseverancia de los santos, que decía que la salvación no se puede perder, porque no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Entonces, hermanos, esto causó una división que se mantiene hasta el día de hoy. Iglesias metodistas, wesleyanas, carismáticas, nazarenas, discípulos de Cristo, pentecostales e independientes, todas ellas, hermanos, sostienen el arminianismo, y muchos bautistas que se llaman bautistas generales también sostienen lo que es el arminianismo, hermanos. Ahora, es importante, hermanos, recordar, por favor, que muchos de estos hermanos, aunque sostengan el arminianismo, pueden que sean verdaderos hermanos en la fe. ¿Por qué?
porque todos estos son puntos, simplemente puntos teológicos. ¿Qué es lo que salva? Lo que salva es la fe en Cristo. Muchos de estos pentecostales, hermanos, que creen que la salvación se pierden, muchos de ellos también creen que la única vía para ir al Padre es Cristo y han puesto su fe en Cristo. Entonces, hermanos, estos son puntos teológicos que no salvan ni condenan. Pero creo que todos podemos decir, hermanos, que al conocer la sana doctrina, al conocer la teología reformada, que es depravación total, elección y todos estos puntos, todos podemos sentir, hermanos, un alivio, podemos descansar y podemos tener un gozo, hermano, y una paz en Cristo Jesús. Créanme que hay muchos, y es triste, hermano, hay muchos hermanos arminianos que son verdaderos cristianos, pero no tienen esta paz porque ellos creen que la salvación se pierde. Entonces ellos viven en una constante zozobra, cargando un yugo innecesario, hermanos. Entonces, siempre es bueno, hermanos, enseñar y compartir estos puntos de una manera amable, de una manera amorosa, hermanos, a estos hermanos para que puedan descansar y puedan darse cuenta, hermanos, entonces de lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Muy interesante, hermano. Hermano. Ajá. Bien, Pablo. Hermano Edgardo, ¿usted puede repetirnos las denominaciones que son arminianos? Sí. Metodistas, wesleyanos, Metodista, carismáticos, nazarenos, discípulos de Cristo, pentecostales y bautistas generales. Ahora, no estoy diciendo que cada uno de ellos, cada iglesia bajo esta dominación sea arminiana, puede que haya una excepción. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de las iglesias bajo estas dominaciones o bajo estos nombres, en su gran mayoría, hermanos, son arminianos. ¿Se entiende bien, hermanos, cómo salió el arminianismo? ¿Estamos claros en eso? ¿Quién es su fundador? ¿Quién recuerda cómo se llama el fundador? Arminiano. Jacobo Arminio. Así es, hermano Erasmo. Jacobo Arminio. Yo puedo apuntar de que la línea arminiana tiende como más bien al sentimentalismo humano en cuanto a su doctrina, porque, o sea, a no irse directamente a la palabra, en buscar la sana doctrina de lo que quiere decir verdaderamente la palabra, cuando vemos esta gracia irresistible de Pablo, ya ponemos entonces condiciones en cuanto a la vida de devoción de Dios, a Dios. Entonces es como un sentimentalismo que el hombre crea, ¿no? Y la doctrina arminiana como que siento que corre en esa ruta y no acepta la palabra directa del evangelio que es como dice la palabra es más cortante que una espada de dos filos y tenemos que aceptarla tal y cual como es. Amén. Amén. Gracias, hermano Erasmo, por compartir. Muy bueno su aporte. Es cierto, es cierto. Y lo que da a parecer, hermanos, si usted ve los 5 puntos arminianos, es como que le da al hombre, hermanos, un poder que el hombre no tiene. O como que le roba gloria en la salvación a Dios. Porque si yo soy el que decido seguir a Cristo, hermanos, entonces ya eso es una obra que yo estoy haciendo. Si yo tengo que abrirle mi corazón a Cristo, hermanos, el abrirle mi corazón, ya eso es una obra. Y la salvación entonces fuera por obra, hermanos, sino por gracia.
Entonces, como le dije, hermano, hay muchos arminianos que de verdad son hermanos en la fe, que son salvos. Yo creo esto, hermanos. Y lo que pasa, hermanos, es como, le voy a dar un ejemplo, hermanos, de la puerta para salvación, ¿no? Aquellos que son arminianos, ellos ven la puerta aquí, salvación o el mundo. Ellos abren la puerta de salvación, pero cuando ven al otro lado, la pared al frente de ellos dice escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces ellos se dan cuenta como que, bueno, no fui yo, fue el Señor quien me escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Amén. Amén. Bien. Ahora que estamos un poquito, hermanos, más claros con el arminianismo, el calvinismo y cómo pasó esto, quién es su fundador. Algo importante, hermanos, que los 5 puntos del calvinismo no se crearon primero que los 5 puntos del arminianismo. Ya la teología reformada creía esto, pero no lo había ordenado en 5 puntos. Los 5 puntos del calvinismo salieron porque primero los arminianos sacaron sus 5 puntos. Entonces los 5 puntos del calvinismo en verdad son una respuesta al arminianismo, a los 5 puntos que ellos habían dado. Eso es importante conocerlo y saberlo, hermanos. Bien, vamos a hablar entonces de la confesión de fe de Westminster. De nuevo, Westminster, nombre de una ciudad en Inglaterra. No se asuste, hermano, como, ¿eso qué es? Simplemente es el nombre de una ciudad. Esta confesión, hermanos, se da en Inglaterra, en la ciudad de Westminster. Esto se da en la iglesia anglicana. Este grupo de creyentes, hermanos, de Inglaterra, cuando se da cuenta de que la iglesia anglicana está adoptando y haciendo prácticamente lo mismo que la iglesia católica romana, deciden separarse de esta iglesia. En 1643 se reunieron en la abadía de Westminster o en la capilla de Westminster para pronunciarse sobre aspectos como la adoración, la doctrina y la forma de gobierno y la disciplina de la iglesia en Inglaterra. Y esto lo hacen en contra de la voluntad del rey de Inglaterra. ¿Alguien se acuerda quién era quién era la cabeza de la iglesia anglicana? Enrique Octavio. Exactamente. Octavo. Exactamente, hermana Michelle. El rey Enrique VIII. Hermanos, y hasta el día de hoy, la corona, el rey o reina de Inglaterra, sigue siendo la cabeza de la iglesia anglicana. Déjeme decirle que la iglesia anglicana todavía existe y es muy grande en Inglaterra, hermanos. Y hay también iglesias anglicanas acá en el occidente también. ¿Y quién es la cabeza, hermanos, de la iglesia anglicana? Hoy en día, la reina Isabel. La reina ahorita mismo, hermanos, de Inglaterra. Recuerde que en Inglaterra todavía tiene monarquía. Ellos todavía tienen reyes y reinas. Entonces, ¿es eso bíblico, hermanos? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo, hermanos. Cristo. Entonces, hermanos, esta reunión que se hace en Westminster obviamente va en contra del rey de Inglaterra. Y esta reunión, hermanos, comenzó en 1643 y como ustedes lo tienen ahí al frente, duró 5 años para redactar la confesión de fe de Westminster. Hermanos, miren el nivel de piedad, de sabiduría y de intelectualismo que estos hermanos tenían, hermanos. Estos hermanos no querían crear doctrinas por crear. Esta reunión, hermanos, obviamente de varias sesiones, duró 5 años para crear esta confesión de fe de Westminster. Y hasta hoy en día, hermanos, es una de las más completas en la iglesia. Entonces, ¿cuál era el propósito? El propósito era unificar la fe en Inglaterra según la doctrina y práctica de la iglesia presbiteriana de Escocia. Recuerden que dentro de la iglesia anglicana hubieron 3 grupos que se separaron. ¿Quién me lo repite?
Los presbiterianos, los congregacionales y los bautistas. Amén. Así es, hermanos. El primer grupo que salió de ellos fueron los presbiterianos. El segundo son los congregacionalistas y el tercero se le conoce como los bautistas. Entonces los presbiterianos de Escocia, hermanos, junto con los protestantes de Inglaterra, crean, buscando la unión, esta confesión de fe de Westminster. Ahora, ¿por qué presbiterianos? Se llaman presbiterianos porque ellos creían en una forma de gobierno diferente a lo de la iglesia anglicana. En la iglesia anglicana sabíamos que la cabeza de la iglesia es la corona, el rey o la reina. Ellos dijeron esto no puede ser. Entonces ellos nombraron presbíteros, es decir, hombres a cargo de la iglesia. No solamente era uno, pero eran varios. Y ellos se llamaban presbíteros. Y ellos entonces decidían lo que estaba bien o lo que estaba mal dentro de la iglesia, obviamente basándose en la palabra de Dios. Entonces era como un grupo de ancianos, pues. Era un grupo de ancianos que lideraban todas las iglesias presbiterianas en cierto país o en dicha región. Entonces, de nuevo, esto eran grupos de hombres encargados de supervisar la iglesia. Ahora, lo que pasó es que la iglesia presbiteriana también, al separarse, se trajo un par de cosas de lo que la iglesia anglicana tenía, como el bautismo de niños. A los presbiterianos se le conoce mucho por bautizar a niños. Y por su forma de gobierno. Recuerden, un grupo de hombres encargados de supervisar las iglesias. Alguien muy famoso que todos escuchamos hoy en día fue presbiteriano. Ya murió. No sé si ustedes sabían. El doctor R.C. Sproul. ¿Alguien sabe quién es R.C. Sproul? Sí. Sproul. Ajá. Bueno, él, hermanos, un maestro de Biblia, un teólogo muy importante y prominente. Él murió, si no me equivoco, en el 2017. Él era presbiteriano. Hermanos, y yo recomiendo mucho, hermanos, mucho, que escuchen sus enseñanzas o sus clases en YouTube. Él tiene muchas clases. El ministerio de él se llama Ligonier y él tiene un programa que se llama Renovando tu Mente, donde él toca puntos, hermanos, de la doctrina cristiana. Él habla de la salvación, la omnisciencia de Dios, habla de sola escritura. La santidad de Dios. La santidad de Dios. Él es muy famoso por la santidad, porque él se enfocó en su carrera de teólogo a predicar y a enseñar mucho acerca de la santidad de Dios. Entonces, como les dije, hermanos, son protestantes, son presbiterianos, pero no quiere decir que porque no son bautistas no son hermanos en la fe. Al contrario, él era muy amigo de John MacArthur. No sé si lo han escuchado. John MacArthur, un bautista, y eran mejores amigos. Diferían en algunos puntos de teología, pero en lo que diferían eran doctrinas secundarias, hermanos. No eran doctrinas primarias. Tanto los presbiterianos como los bautistas creemos que Cristo es la única vía al Padre. Creemos que la salvación es por gracia. Creemos en la Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo. Todo lo que es esencial, hermanos, lo creemos. Hay algunas divisiones, pero son divisiones pequeñas o doctrinas secundarias, como por ejemplo el bautismo de niños. Bien. Entonces vemos que los presbiterianos, hermanos, adoptan un gobierno diferente al anglicano. Pero de los presbiterianos entonces sale un segundo grupo, que usted lo tiene anotado ahí, que se llaman los congregacionalistas. Estos se separan de las iglesias presbiterianas y ellos dicen, no, espérate, esto no puede ser que un grupo de ancianos va a supervisar todas las iglesias. Nosotros creemos que cada iglesia es autónoma y cada iglesia puede tener su propio gobierno. Entonces,
establecieron un modelo de gobierno, ellos se separan de la iglesia presbiteriana y ellos dicen que cada iglesia tiene su propio gobierno. Es decir, cada iglesia es una iglesia autónoma que puede decidir lo que va a hacer y lo que va a creer. Entonces las decisiones no las gobernaba una sola persona, sino que la gobernaba la congregación. Es por eso que se llaman los congregacionalistas. De nuevo, la mayoría, hermanos, eran calvinistas también. Bien, entonces, la confesión de fe, hermanos, de Westminster, que fue creada por los presbiterianos, fue modificada y fue adoptada por los congregacionalistas de Inglaterra, dando lugar a la confesión de Saboya de 1658, como usted lo tiene ahí en la pantalla, hermanos. Entonces, estos grupos congregacionalistas tomaron la confesión que habían creado los presbiterianos, que era la confesión de fe de Westminster, la redactan o le cambian los puntos de gobierno, pero es muy parecida a la de Westminster. Y entonces ellos pusieron lo que fue la confesión de Saboya de 1658. De la misma forma, hermanos, los bautistas de Inglaterra modificaron la confesión de Saboya para producir la confesión de Bautista de Londres de 1689, que es la que entonces, hermanos, nosotros adoptamos. Y finalmente llegamos a la confesión Bautista de Londres de 1689. Miren todo lo que pasó, hermano, en la historia hasta llegar hasta esta confesión. Ahora, ¿por qué este grupo se llamó bautistas? Bueno, ellos hacían hincapié en el bautismo. Ellos decían, hermanos, que un niño o un bebé no podía ser bautizado porque no podía hacer una profesión de fe o no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, nosotros somos bautistas y nosotros no bautizamos niños. Nosotros bautizamos una vez la persona tenga conciencia ya de lo que cree, y una vez adopta entonces nuestras doctrinas, entonces procedemos a bautizar a los hermanos. A comparación de los presbiterianos, ellos creían entonces en el bautismo de niños. Una vez un niño nacía dentro de un hogar cristiano, ellos lo bautizaban. Y era una práctica entonces que los bautistas, al estudiar la palabra, se dieron cuenta que no podía ser, y es por eso que hoy nosotros nos llamamos bautistas. De nuevo, la confesión bautista de fe, hermanos, tomó la confesión de fe de Westminster como una base y la modificó en estos puntos. Ahora, los presbiterianos, congregacionalistas y bautistas ingleses, hermanos, llegaron a ser conocidos todos ellos como no conformistas a través de la historia. ¿Por qué no conformistas? Porque no se conformaron al acta de uniformidad que se dio en 1662. ¿Qué establecía esta acta de uniformidad? Establecía que la Iglesia de Inglaterra, establecía a la Iglesia de Inglaterra como la única iglesia aprobada legalmente, aunque ellos estaban unidos de muchas formas por sus confesiones comunes basadas en toda la confesión de Westminster. ¿Por qué no conformistas? Porque ellos decían, no, la iglesia anglicana no es la única iglesia de Inglaterra. Por eso que todos estos se les conoce también como cristianos no conformistas. Yo sé que es mucho, hermano, mucha información. Como les dije, voy a estar pasando toda esta diapositiva una vez termine ya con el estudio y la introducción, para que usted la tenga de su lado, hermanos, y pueda tener todos estos puntos nuevamente allá. ¿Alguna pregunta, hermanos, en cuanto a la confesión de fe de Westminster o de lo que acabamos de hablar? Hermano. Sí. Los presbiterianos, yo también había estudiado más o menos a la denominación
y lo único que cambiaba de los bautistas era que ellos sí bautizaban a los bebés, pero ellos decían que si el niño se apartaba, no era salvo, pero si el niño permanecía en la iglesia, guardando los mandamientos, él era salvo. Correcto, Y esa hermana. diferencia de nosotros los bautistas, que no bautizamos a los bebés, obviamente porque son niños inconscientes, no tienen conciencia, para aclarar, pues esa era la diferencia entre los presbiterianos y ahora nosotros los bautistas, pero igual ellos venían casi de la misma denominación que nosotros creemos también. Muy bueno su aporte, hermana. Es exactamente como usted dice. Los presbiterianos, hermanos, si usted conoce a algún presbiteriano, lo más seguro que es un hermano en la fe, hermano, y va a creer exactamente, prácticamente lo que nosotros creemos, a diferencia del bautismo, como mencionó la hermana Michelle. Gracias, hermana. Bien, hablemos un poco entonces ahora de los puritanos. Los puritanos. Los reyes de Inglaterra, hermanos, ya ustedes saben que declararon a la iglesia anglicana como la iglesia oficial y empezaron entonces a perseguir todo lo que iban en contra de ellos. Entonces, ¿qué es el puritanismo? El puritanismo, hermano, fue un movimiento de los siglos XVI y XVII que buscaba purificar, como dice su nombre, a la iglesia de Inglaterra de los restos del catolicismo romano. Sin embargo, la influencia de los puritanos, hermanos, va mucho más allá. Estos grupos, hermanos, que estaban en persecución de parte de la iglesia anglicana y por los católicos, ellos entonces, hermanos, no tenían libertad de fe. Ellos querían purificar la iglesia de Inglaterra de todas estas prácticas católicas romanas, porque recuerde que la iglesia anglicana tomó muchas cosas, y si usted ve hoy en día un culto de la iglesia anglicana, usted va a pensar que es un culto, una misa católica, porque los sacerdotes tienen casi la misma vestimenta, el orden del culto es muy parecido, su doctrina, lo que ellos creen, es muy parecida también a los católicos romanos. Entonces los puritanos, hermanos, buscaban purificar la iglesia de Inglaterra o, como podemos decir, terminarla de reformar. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Se dio una persecución horrible en Inglaterra. Y estos puritanos habían escuchado ya que un hombre llamado Colón había llegado al occidente, a América. Y ellos decían, oye, allá hay tierras. Yo creo que si nos vamos para allá, nosotros podemos tener libertad de culto. Y entonces, hermanos, estos grupos empezaron o decidieron viajar al Nuevo Mundo buscando libertad de fe y libertad de pensamiento. El primer viaje de estos puritanos, hermanos, que llega a América se da a bordo de la embarcación nombrada Mayflower o Flor de Mayo, que se conoce como el barco que ellos usaron para llegar a Estados Unidos. Entonces, hermanos, la llegada de estos puritanos a Estados Unidos se da en medio de una guerra civil que estaba pasando ahorita mismo allá, pero a diferencia de Inglaterra, ellos tenían allá libertad de culto. Estos hermanos puritanos vivían de una manera, hermanos, muy piadosa. E inclusive, Estados Unidos, hermanos, se formó en las bases del puritanismo inglés. Estos eran hermanos muy devotos a la palabra y cristianos de una práctica y de una disciplina muy ejemplar para nosotros hoy en día. Estos fueron los que inventaron también, hermanos, o fundaron las grandes universidades que hoy en día Estados Unidos tiene, como la Universidad de Yale, Universidad de Harvard y otras universidades. Todas estas se crearon enseñando primero teología y luego entonces se empezaron a añadir las otras materias. Algunos puritanos, hermanos, más sobresalientes, ahí se los puse, los nombres como John Flavel, Richard Sibbes, John Owen, Richard Baxter. Apúntelo, hermanos, porque si usted pone el nombre de estos en Google y pone escritos o libros de estos hermanos, yo recomiendo que lean también los escritos de estos puritanos, porque hablan de una forma, hermanos, clara, profunda, que te va a poner, hermano, a meditar
en Cristo. Lo principal de estos hermanos era Cristo, hermanos. Ellos se interesaban por conocer cada vez más a Cristo y el oficio de Cristo hoy en día. Hay muchos hermanos, literatura en inglés de estos hermanos que poco a poco está siendo traducida al español y está llegando ahora al pueblo hispanohablante para que nosotros, hermanos, tengamos acceso a esta literatura. El predicador Paul Washer, hermano, que muchos de ustedes lo conocen, recomienda también leer los escritos de estos hermanos, porque créanme, hermanos, que le hablan directamente al corazón. Eran hermanos muy piadosos. Ahora, podemos hacer una charla, hermano, de los puritanos también de un mes y de todo lo que este movimiento causó y generó en Estados Unidos y en su sociedad. Pero ahorita, hermano, solamente es importante conocerlo y saber cómo el protestantismo entonces llegó a Estados Unidos y al occidente. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Bien. Ya son las 3, hermanos, pero regálenme unos 10 minutos más ya para terminar la introducción, para que entonces podamos empezar con el capítulo 1 el próximo domingo. Finalmente, hermanos, llegamos a la Confesión de Fe de Londres de 1689 y ya vimos cómo esta confesión surgió y sabemos que está fundamentada gran parte en la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión, hermanos, comenzó a redactarse en 1644, elaborada por 7 congregaciones bautistas en Londres. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era diferenciarse de los anabaptistas. ¿Quién eran los anabaptistas? Los anabaptistas, hermanos, era un grupo radical que tenían muchas prácticas antibíblicas. Entonces ellos deciden crear esta confesión para diferenciarse de estos grupos anabaptistas y también de los bautistas arminianos. Entonces, ¿quiénes eran los anabaptistas, hermanos? Rápidamente. Era un grupo que se jactaba de tener visiones y sueños especiales revelados por Dios, y ellos fueron posteriormente rechazados como un culto y una secta. En 1630 y 1640, hermanos, los congregacionalistas y los bautistas salieron de la iglesia anglicana por la corrupción. Ahora, hay 2 tipos de bautistas: bautistas generales, que son bautistas arminianos, y bautistas particulares, que son los bautistas de teología calvinistas. En Londres, en 1677, hermanos, se redactó la segunda confesión de fe bautista de Londres, como revisión de la primera confesión, pero mantenía todavía los principios de la confesión de fe de Westminster. Ahora, ¿qué pasó en 1689? En 1689, hermanos, se firma lo que es el Acto de Tolerancia. ¿Qué es esto? Es libertad religiosa para establecer iglesias en Inglaterra y en Escocia. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando, hermano, es que los ingleses protestantes se estaban yendo de Inglaterra, estaban inmigrando. Era mucha gente que se estaba yendo para Estados Unidos. Y la corona inglesa, al ver esto, dijeron: hey, espérate, nos vamos a quedar sin gente. Entonces ellos crearon en 1689 el Acto de Tolerancia, permitiendo entonces el libre culto, permitiendo también que los bautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas pudieran hacer su culto y reunirse bajo ningún tipo de persecución dentro del territorio inglés. Entonces, hermanos, la asamblea se reunió en 1677 de 100 iglesias bautistas particulares, es decir, bautistas calvinistas, y discuten el documento que es la confesión de fe, y se aprueba con fecha de 1689. La asamblea comenzó en 1677 y se aprueba con fecha de 1689. Por eso que se llama Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ahora, ¿cuáles son algunos distintivos de esta confesión? ¿Por qué nosotros
hemos adoptado esta confesión. Aquí tenemos algunos distintivos. Número 1, hermanos, creemos que tenemos la obligación de predicar el evangelio a todas las edades y a todas las naciones. Nosotros creemos también en el canto de himnos y cánticos espirituales, hermanos. Muchos presbiterianos solamente creen en el canto de salmos, pero estos hermanos al reunirse empezaron también a componer muchos himnos con letra bíblica, hermano, que son los himnos que cantamos hoy en día y son los himnos que tenemos en nuestro himnario. Entonces, hermanos, creemos en el canto de himnos y cánticos espirituales. Nosotros rechazamos lo que es el sacramentalismo. ¿Qué es el sacramentalismo, hermanos? Es todo lo que tenía que ver con la liturgia católica. Todo lo que tenía que ver con la liturgia católica lo rechazamos. Hay posibilidad de pastores laicos. Posibilidad de pastores laicos. Es decir, no tienes que ser un ministro ordenado para predicar, pero si eres un hermano, un miembro de la iglesia local, puedes predicar a tus hermanos. Posibilidad de pastores laicos. Hay énfasis en la iglesia, vida y comunidad. Muchos protestantes, hermanos, muchas iglesias, después del culto, después que se reunían cada uno para su casa, no se volvían a verse o a comunicarse hasta el próximo domingo. Nosotros hacemos énfasis en lo que es la vida y comunidad. Es por eso que siempre del culto teníamos lo que era la comunión entre hermanos. Compartíamos una chicha con un emparedado, compartíamos almuerzo, porque para nosotros es muy importante la comunidad entre creyentes. Y es por eso que hoy en día buscamos la manera ahora virtualmente, hermanos, de siempre mantenernos viéndonos, siempre escuchando del uno del otro, porque para nosotros es muy importante la vida de comunidad en la iglesia. ¿Qué más, hermanos? Otro distintivo es la autonomía de la iglesia local, rechazando la idea de iglesia estatal. Es decir, nosotros rechazamos toda posible unión con el Estado, porque ya hemos visto que a través de la historia esto no lleva a nada bueno, hermanos. Así que nosotros como iglesia no buscamos que el Estado se adueñe de la iglesia y nos diga lo que tengamos que hacer. Nosotros somos una iglesia autónoma, una iglesia local. ¿Qué más? Otro distintivo es el bautismo solo de creyentes, es decir, jóvenes y adultos que estén conscientes de lo que estén haciendo. No apoyamos el bautismo de infantes o bautismo de niños, por lo que la hermana Michelle muy bien mencionó anteriormente. Número 8, la iglesia está compuesta solo de quienes tienen una profesión de fe creíble, no perfecta. Aquellos no se le aplicaba la disciplina en la... aquellos que no tienen una profesión de fe creíble, anteriormente no se le aplicaba ninguna disciplina en la iglesia, pero nosotros, hermanos, creemos en la disciplina, porque creemos que es bíblica, hermanos. Entonces, de nuevo, nosotros creemos que la iglesia está compuesta solo de quienes tienen una profesión de fe creíble. Vamos a pecar, lastimosamente, hermanos. Ninguno tiene una profesión de fe perfecta, pero al menos nuestra profesión tiene que ser una profesión creíble, de buen testimonio hacia los demás. Hablemos rápidamente, hermanos, ya para terminar, la decaída de las confesiones. En 1800 y 1900, hermanos, hubo una decaída de las confesiones. En esta época empiezan a surgir nuevos grupos, como los metodistas, los wesleyanos, que surgen de los hermanos Wesley, ambos hermanos arminianos. Surgen también las iglesias de los nazarenos, la iglesia de los pentecostales, la iglesia de los carismáticos. Y más adelante, hermanos, a través del estudio de la iglesia del cristianismo, podemos hablar de todas estas denominaciones. Por ahora solamente es bueno mencionarla para no desviarnos del tema. Y con el desarrollo, hermanos, de todos estos grupos, se comenzaron a debilitar y a desusarse las confesiones. ¿Por qué usted cree, hermanos, que las confesiones se dejaron de usar dentro de las iglesias? ¿Quién me dice una razón?
Ya no tenían la misma importancia. Ok, ya no tenían la misma importancia. ¿Alguien más? Sí, simplemente se desconocía, pues. Muchos desconocían ese punto. Esa es muy buena, hermano Abdi, también es verdad. La ignorancia, no conocían la historia. Otro aporte es que de repente en las personas, por decirlo así, el liderazgo leía estas confesiones y decía que si la introducían en su iglesia iban a perder feligreses. También un punto válido, hermana. Yo creo, es mi manera de pensar, que no la usaban para manejar la iglesia a su antojo. También a su antojo por su creencia egoísta, también puede ser. Muy buenas razones, hermano, las que ustedes han mencionado son ciertas. Y la razón principal, hermano, por la que esto se dejó de usar es porque ya no había persecución. Ya en este tiempo, recuerden que las confesiones se crearon en ese tiempo por la persecución, porque la iglesia tenía que dejar en claro lo que ellos creían. Ahora, como ya todos creían lo que quisieran, no había persecución, la iglesia señaló que no era importante estas confesiones, ¿no? Entonces, hermanos, luego de esto, hermanos, a través del mundo, de la historia, la Iglesia Católica empezó a enviar misioneros, hermanos, al Nuevo Mundo tras haber perdido la batalla en Europa. Porque Europa en gran parte se reformó, fueron protestantes. Entonces ellos dijeron, bueno, ya Europa no podemos hacer nada, vamos a enviar misioneros al Nuevo Mundo. ¿Cuál Nuevo Mundo? Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Panamá, Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia. Y es por eso, hermanos, que en toda Centroamérica, en Sudamérica, la gran mayoría, si no todos, hermanos, la religión oficial es el catolicismo. Lastimosamente, hermanos, porque esto no solamente, hermanos, cambia la vida religiosa, sino que recuerden que el cristianismo es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo. Si usted compara Nicaragua, Panamá con Estados Unidos, compare esos dos países, hermanos, y compare también los países europeos de Holanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos. Todos esos son países de primer mundo, subdesarrollados, hermanos, súper desarrollados. ¿Pero por qué? Porque se fundaron bajo la teología reformada. La verdadera doctrina, hermanos, eso es lo que trae a una sociedad. Para los católicos, hermanos, el trabajo era un castigo de parte del Señor, producto del pecado. Y es por eso que nosotros tenemos en nuestra mente, hermanos, todavía esa visión de esclavo y rey, de siervo y jefe. Es por eso que hoy en día, hermanos, la gran mayoría no estudia para ser su propio jefe, no decide emprender su propio negocio, porque tenemos eso arraigado ya en nuestra mente de simplemente ser trabajadores y trabajar para alguien más. Eso es lo que el catolicismo instauró en estos países. Y ustedes pueden ver, hermanos, la diferencia. Y hoy en día, hermanos, España está en una crisis de hace mucho tiempo, producto también de su cosmovisión, de lo que ellos pensaban del trabajo. Entonces, estos otros grupos, hermanos, en Europa, Estados Unidos, estos puritanos, al ver que el trabajo no era un castigo, sino una bendición de Dios, impulsaba a la sociedad, hermanos, a surgir más rápidamente y a generar riquezas, hermanos. Ellos se preocupaban, hermanos, por educar al pueblo, mientras que los católicos, todo lo contrario. Para ellos, mantener al pueblo ignorante era mejor, porque podían dominarlos. Y ustedes pueden ver, hermanos, compare Estados Unidos nada más con Nicaragua o Panamá, hermanos, o Alemania, países protestantes, con un país de Centroamérica. La diferencia, ¿por qué nosotros no estamos al mismo nivel de ellos? Bueno, es producto de la cosmovisión religiosa en que se fundaban los países. Bien, hermanos, entonces ya para terminar, es importante saber que tenemos una historia como iglesia, hermanos.
nosotros no salimos de la noche a la mañana. No somos bautistas solamente porque nos gusta ser bautistas, porque el nombre se escucha bonito, hermano. Nosotros tenemos una historia y como bautistas tenemos que conocerla, hermanos. Es como que si usted, imagínese, usted es panameño y no conoce nada de Panamá. ¿Cómo usted puede decirse ser panameño si no conoce nada de Panamá, no? Es importante, hermano, entonces conocer la historia de cómo salimos. Ahora, esto no era una clase de historia de la iglesia, era solamente una introducción a cómo surgió la confesión de fe. Pero espero, hermanos, que usted vea la importancia de conocer nuestra historia. Hoy en día, hermanos, hay lo que conocemos como analfabetismo bíblico, hermanos. ¿Esto qué es? No hay énfasis doctrinal. Los hermanos en la iglesia no conocen lo que creen, hermanos. Usted puede ir hasta una iglesia bautista, hermanos, o una iglesia protestante, cualquiera, pentecostal. Usted le pregunta a alguien, ¿qué es lo que ustedes creen? Te van a decir disparates, hermanos, que quizás ellos no saben. O si le preguntas a un hermano o a dos hermanos de la misma congregación, te van a decir cosas diferentes. Aunque son de la misma iglesia, te van a decir que creen cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, no hay un énfasis doctrinal donde se le dice a la iglesia, esto es lo que nosotros creemos. Entonces, hermanos, esta clase espero que nos haya ayudado a entender nuestra historia, hermanos, que desafortunadamente casi la mayoría desconoce, ¿no? De dónde viene. Y desconocemos, hermanos, también, bueno, por qué estas clases nos enseñan, es como ustedes mencionaron, muchas veces por ignorancia, muchas veces lo que el pastor dijo no le conviene a los pastores decir o enseñar estas clases, pero damos gracias a Dios, hermanos, que hemos podido ir a través de este estudio y ahora tenemos una idea de nuestra historia, hermanos, y de cómo empezó esta confesión que la iglesia ha adoptado y de donde surgen, hermanos, las diferentes doctrinas que nosotros creemos. Así que hasta aquí, hermanos, no le quito más de su tiempo. Gracias por regalarme estos 17 minutos extra. Espero que haya sido de gran bendición, hermanos. Voy a dejar aquí de compartir. Y bueno, de mi parte, estamos despedidos. Ustedes pueden saludarse, hermanos, aprovechar que se están viendo. Y no sé si el pastor tiene alguna palabra ya para concluir. No, solamente que gracias por estar con nosotros aquí.